Carlos Manso está muerto. Le pidió ayuda a ustedes, valedores. Al gobernador Bedoya. Y aún así, les valió pepino. Todavía se atrevieron a decir en la mañanera que el alcalde tenía 14 elementos que lo protegían y 2 vehículos. Mejor no digan nada. Mejor cállense, o sea, ¿no les da vergüenza que aún así mataron a su alcalde con toda la protección que según tenía? No es un caso aislado. Que no tengan el descaro de decir que es un caso aislado porque no lo es. Bienvenidos una vez más al Atole Podcast, una producción de FIA Podcast donde verdaderamente analizamos las noticias y no les damos atole con el dedo. El día de hoy nos acompaña América López. América, bienvenida. Hola Alex, ¿cómo estás? ¿Cómo están chicos? ¿Cómo estás, Amparo? Yo estoy genuinamente decepcionada, preocupada y aterrorizada del país en el que vivimos. Es noticia tras noticia tras noticia tan triste que de verdad ya no sé en qué momento van a parar. Pero bueno. Y también me acompaña Amparo Castañeda, que es la persona que acaban de escuchar. El día de hoy tenemos que bajarle sí o sí a la nafre porque este atole está muy caliente debido al asesinato del mejor presidente de México. No mataron al presidente de Uruapan. Mataron al mejor presidente de México. Al único que se atrevió a levantar la voz. Al único que se atrevió a debatir, a hablar con la verdad. A decir siempre la verdad. Sin temor a nada. Sin temor a perder su vida. Sin temor a dejar a sus hijos huérfanos el día de hoy. Ese discurso que nadie quiere dar, con los vecinos. No es el pueblo, esa cosa abstracta, no. Son los vecinos. Y tiene que explicar con dolor lo que tuvo que vivir. El mejor presidente de México, Amparo Castañeda. El presidente municipal o el alcalde de Uruapan, Michoacán, que como ya todos sabemos desgraciadamente, fue asesinado a tiros en la noche del sábado mientras hacían un evento público en su municipio, Carlos Alberto Manso Rodríguez. Él tenía solamente 13 meses en el poder. Había entrado en septiembre del año pasado, el 1 de septiembre, y hace menos de 2 meses, septiembre, él canceló las fiestas patrias por la violencia. A él se le veía en público usando un chaleco antibalas. Además, obviamente, por su seguridad, por el mensaje que estaba mandando. Él estuvo un rato en Morena, pero nunca fue militante tal cual. Fue diputado y después, cuando ganó las elecciones para ser presidente municipal, él ya no estaba con Morena. Él se distanció del partido de Morena y realizó acusaciones muy fuertes, de verdad, muy severas, de los motivos por los cuales él se estaba separando de Morena. En su gestión, él no tuvo pelos en la lengua para criticar cómo permitían la violencia, cómo estaban respaldando a todos esos criminales. Él impulsó mucho la seguridad, el desarrollo local y tuvo una relación muy tensa con el gobierno del estado de Michoacán. Él fue asesinado poco tiempo después de recibir amenazas de la presencia del crimen organizado ahí en la región de Uruapan. Él decía las cosas tal cual para que los criminales lo entendieran. Exigió seguridad. Primero se le otorgó, luego se la retiraron. Volvió a hacer la solicitud para la seguridad, porque en las amenazas de muerte que recibió, incluso hacían mención del nombre de su hijo. Le preguntaban por su hijo, por el nombre, lo cual es un mensaje clarísimo. Y él le denunció a la presidencia de la República la situación de inseguridad y de violencia que estaba completamente desbordada en su municipio. Mira, él decía algo porque no se andaba con la mediocridad de abrazos, no balazos. No. Este señor decía,
delincuente que se topen, que ande armado y que se resista a ser detenido o que agreda a la ciudadanía y ustedes los detecten en la calle o en los operativos, hay que abatirlos. Eso era lo que él usaba, mano dura contra la delincuencia. Y además denunció a funcionarios y a militares. Esto es lo que dijo directamente, sin miedo. El general Ortega, que me está viendo, que es militar, que es una vergüenza que sea general y que sea militar, usted es el peor capo, el peor delincuente que tiene hundido a Michoacán en complicidad con el gobernador. Yo no me voy a quedar callado, gobernador. Tú, Alfredo Ramírez Bedoya, que te quede muy bien claro que aquí en Uruapan no vas a venir a hacer tus chingaderas. Vas a tener que pasar sobre mi cadáver y vas a tener que matar a mucha gente para permitirte que sigas robando y extorsionando al pueblo de Uruapan y de Michoacán con tu Guardia Civil. La verdad es que sí se siente un ambiente de luto. Fue una noticia que tocó a muchas personas, más allá de Uruapan, de Michoacán, que de verdad tocó a todos los estados de la República. ¿Por qué? Porque no es un caso aislado, lamentablemente. Porque, escuchen, tan solo en el primer semestre de este 2025 se registraron 112 asesinatos a políticos. El proceso pasado que vivimos de las elecciones fue el proceso más violento y todo pinta a que así siga siendo año tras año si no se cambian las cosas. O que empeore. Claro, claro. Y aunque siempre es una tragedia que maten a políticos, muchos de estos casos son ajustes de cuentas, muchos de esos casos son porque ya andaban en malos pasos. Pero este magnicidio, el de Carlos Manzo, de verdad que dolió y consternó a México como hace mucho no se veía, porque no solamente fue la pérdida de un alcalde, no solamente fue el mejor presidente que tenía municipal México, sino que fue como si mataran la esperanza de que se podían hacer las cosas bien. Yo digo que Carlos Manzo representaba como esta esperanza de que sí podemos tener un México mejor, donde sí podemos tener un México donde no mande el crimen organizado, donde no haya corrupción, donde se combata la delincuencia. Y básicamente eso lo mataron, lo asesinaron. O sea, fue un acto diseñado para apagar la esperanza y sí se sintió. La gente de Uruapan está triste, consternada. Carlos Manzo Rodríguez estaba haciendo un buen trabajo. Quería a su municipio, estaba luchando por él y ahora le han cortado la vida. Eso no se vale, no se vale. Toda la sociedad uruapense estamos indignados por este crimen. Está enojada. Bueno, vimos los videos de estas manifestaciones que incluso la policía pues tuvo ahí muchas medidas de represión. Pero a ellos sí los reprimen, a los delincuentes no. No, ¿qué tal ahí? Pues esos no se meten, con esos no se meten. Y bueno, Manzo era la encarnación de esta posibilidad que les comento. Era honrado, se preocupaba por su gente y demostró que realmente las personas buenas sí podían ganar elecciones y sí podían gobernar, aunque sea por un periodo de tiempo muy pequeño, la verdad. Y sobre todo, que este magnicidio haya ocurrido en un evento tan público como fue el del sábado, en pleno festejo de Día de Muertos, Sí. fue un mensaje, no a Carlos, no a su familia, fue un mensaje a toda la sociedad y al gobierno de, miren, o sea, aquí mandamos nosotros y ustedes no pueden hacer nada. Oye, a ver, vamos a ser también muy honestos y muy sinceros. Ya ahorita todos están bien moviditos. ¿No acaban de presentar en la mañana lo que es el Plan Michoacán? ¿No también apuradamente y también apresuradamente Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, sale a deslindar y a descartar cosas como la colusión de las autoridades municipales? A ver, Carlos Manzo está muerto. Que les quede eso grabado en la cabeza toda su vida. Tárdense lo que quieran. Hagan su chamba. Porque Carlos no le pidió ayuda a América López, al pinche Buitrón, ni amparo. Le pidió ayuda a ustedes, valedores.
al gobernador Bedoya. Y aún así, les valió pepino. Y con perdón de la audiencia aquí presente, les valió madre. Entonces, mi familia es de Michoacán. Y si algo les puedo decir, es que Michoacán no olvida. Pues Michoacán no olvida, Amparo. sí, Alejandro, Michoacán no olvida, pero son muchos los municipios del país que no olvidan. Solamente en lo que va del año son 10 alcaldes asesinados. Ya dijo América, son más de 100 políticos, no necesariamente alcaldes, pero en lo que van del año son 10. Y el año pasado, recordemos que iniciamos esa transición a los nuevos gobernantes a 6 días, ni siquiera una semana de haber ocupado el cargo, Alejandro Arcos Catalán, el alcalde de Chilpancingo, que llegaba a establecer orden. Él no se iba a someter ante los ardillos, como la presidenta municipal anterior, que se reunía públicamente con los grupos criminales. ¿Y qué pasó? Dejaron la cabeza de Alejandro Arcos Catalán sobre una camioneta y dejaron el cuerpo ahí. La dejaron a media calle para que todos lo vieran. Sí, Como tú dices, es un mensaje muy fuerte. Es un mensaje de yo le estoy cortando la cabeza al poder, a la autoridad. Yo estoy fracturando y estoy destruyendo ese poder porque yo, crimen, soy más grande y soy más poderoso. No tiene otro nombre más que terrorismo estas acciones. Y perdón que te robe tantito la palabra, solamente quería precisar que durante la gubernatura de Alfredo Bedoya, que es el gobernador de Michoacán, el crimen organizado ha matado a 7 alcaldes, además de a varios líderes sociales, y además recordemos que es el 6º estado con mayor índice delictivo. O sea, no estamos hablando de cualquier estado, estamos hablando de tierra caliente, y aún así, bueno, nosotros vimos las palabras que dijo, pues todavía se atrevió como a burlarse, ¿no? A reírse, Era sí. mi amigo, dice. No, o sea, ¿quieres combatir el crimen organizado? Pues suerte con eso, ¿no? Y miren. No, y lo que dice Amparo, o sea, es un señor que se puso un chaleco antibalas y se juntó con su banda municipal, con los policías municipales. Imagínense ustedes el terror de enfrentar con esas pocas herramientas, tú lo señalabas, Amparo, a la mañita, al crimen organizado. Es que es lo que ya decíamos la semana pasada. No es un caso aislado. Que no tengan el descaro de decir que es un caso aislado porque no lo es. Mira, es un acto de terrorismo porque lo hicieron en un evento familiar, en un evento público. ¿Y qué es lo que quieren? Infundir terror en la gente para que nadie se atreva a ponerles un alto. Porque obviamente el gobierno no lo va a hacer, el gobierno no lo ha hecho, no está en su estrategia de seguridad y no va a cambiar su agenda ni su estrategia de seguridad. Las cifras de seguridad que el gobierno presenta como lo máximo, como que han ido disminuyendo los homicidios y los delitos. Sí, discúlpame, pero si tú ves las cifras reales, los datos y los registros no cuadran. No es cierto lo que presentan en la mañanera. Estamos viendo más gente morir aquí en México, en las zonas donde gobierna el crimen, que en países donde hay guerra, que obviamente ahorita en Gaza, porque ya hubo un cese al fuego, que ya se rompió, pero estamos viendo más gente morir aquí que en Gaza, que en Ucrania, que en Sudán, que en Yemen. Y no tenemos nosotros una guerra declarada. Mira, el índice de paz global sitúa a México este año como uno de los 4 países más violentos de toda América Latina. Nos metieron a la misma categoría que Haití, Venezuela y que Honduras. Honduras en algún momento fue la capital mundial de los homicidios. No se ha atacado de raíz el problema del crimen como en El Salvador. Entonces nosotros estamos a la par que Honduras, Haití, Venezuela. No es posible que somos más violentos que Colombia o que Brasil. Con lo que acaba de pasar la semana pasada, que fueron a atacar al Comando Rojo en Río de Janeiro, una de las células más grandes y más peligrosas de crimen en todo el país de Brasil, y aún así México lo supera. Mira, solamente el 1% de los delitos aquí en México tiene una resolución judicial. Y obviamente son los delitos denunciados, porque cuánta gente... La cifra negra.
Sí, ¿cuánta gente no denuncia? Bueno, de entrada, una persona que no tenga familia y que la desaparecen, pues ¿quién va a ir a denunciar su desaparición? Claro. Y aunque lo hagan, ¿qué le dicen? No, pues a lo mejor se fue de parranda. O sea, esa es la respuesta de las autoridades y por ello no se denuncian muchos crímenes. Las probabilidades de obtener justicia en este país son bajísimas. Y mira, casos como el sicario del alcalde o del abogado de David Cohen son el reflejo de dos crisis que tenemos en el país. Número uno, la facilidad de contratar un mercenario de bajo coste, porque alguien que hace eso no es un principiante, Claro, ¿no? porque no les tiembla la mano, a la primera no, lo mataron, no se congelaron. O sea, discúlpame, pero esa persona no lleva la sangre fría. uno, no lleva dos. Esa persona ya tiene una formación criminal. Y la segunda es la falta de oportunidades y de calidad educativa, porque eso hace que no sea, obviamente no es la única opción. Siempre va a haber oficios, siempre va a haber trabajos. Pero sí es la salida más fácil y la más rápida de obtener dinero sucio. Ujú. Porque es a lo que mucha gente tiene que recurrir. Bueno, no se ve obligada, porque no hay ninguna justificación para volverse un criminal. Pero Claro. mucha gente lo hace porque no tienen oportunidades que les ofrezcan algo atractivo, porque el gobierno no fomenta la inversión tanto nacional como extranjera, como para que haya creación de empleos. Y realmente una de las cosas de verdad que más nos ha molestado últimamente es la respuesta, como siempre, como ya es de costumbre, tan mediocre de las autoridades. Porque ellos todavía se atrevieron a decir en la mañanera que el alcalde tenía 14 elementos que lo protegían y 2 vehículos. Mejor no digan nada. ¿no? Mejor cállense, o sea, ¿no les da vergüenza que aún así mataron a su alcalde con toda la protección que El según gabinete de tenía? seguridad. Sí, sí, sí. Y todavía no está identificado al que agarraron, que fue el que le disparó 7 veces. Todavía no lo tienen identificado. O sea, no han avanzado nada en este caso. Pues es momento de tapar este atole y ponerlo para llevar. Pues estamos transitando al final del episodio. Amparo, ¿de qué fue tu atole? Ay, pues mira, yo creo que respecto al discurso que hubo hoy en la mañanera, donde dicen que la gente que se queja no le interesa el alcalde, no le interesa Michoacán, no le interesa la seguridad. Pues la verdad es que al gobierno es al que no le interesa. A Morena no le interesa. No le interesan los mexicanos. No le interesó Acapulco. No le interesó Veracruz. Solamente fue presidencia a tomarse unas fotos falsas a Veracruz con todas las personas que son víctimas y hacer campaña. O sea, dice que la opinión de la gente que critica no es válida. Ah, ¿por qué no es válida? ¿Porque no me tapan la boca con un billete de 500 pesos? ¿Por eso no es válida mi opinión? ¿Porque estoy exigiendo seguridad? Dicen, es que quieren regresar a sus privilegios de antes. Por supuesto que quiero regresar al privilegio de salir a la calle en la noche sin tener que estar aterrorizada, que me vayan a asaltar a punta de pistola. La seguridad, que no me van a secuestrar, que no me van a extorsionar por cualquier cosa, porque ya todos los ciudadanos somos posibles víctimas. Entonces, que no digan que no nos interesa, porque a ellos es a los que no les interesa. No les interesa tan fácil como que fue el asesinato el día sábado y no pusieron la bandera a media asta en el Zócalo. Ah, pero no hubiera sido otro gobernante o exgobernante, hubiera sido Andrés Manuel López Obrador, un mes de luto nacional. Ahí sí hubieran hecho algo. Y mira, te aseguro que así hubieran encontrado. Claro. Pero no, como se trata de alguien que era de oposición y que criticaba y que buscaba combatir el crimen y que buscaba la seguridad y el bienestar de la gente de su municipio, ahí, por eso, no es importante. Y mira, nada más, para cerrar, a ver si no nos quitan la sede del Mundial por la violencia. Porque a nivel mundial esto está resonando. Entonces, nos puede costar la sede del Mundial, que es mucho, pero mucho dinero. América López, tu sorbo final. Pues miren, lamentablemente no sé si haya pronto un alcalde de este nivel, del de Carlos Manzo, que se atrevió a ser valiente por el terror que ya se infundó. O sea, imagínense
¿qué gobernante va a querer alzar la mano y decir, ¿saben qué? Yo quiero hacer las cosas bien por mi municipio, yo quiero luchar contra el crimen organizado? ¿Quién se va a atrever todavía cuando te cuesta la vida? Como lo que pasó con Carlos Manso. Entonces, yo creo que lo mejor que podemos hacer para honrar la vida de Carlos Manso, para honrar sus decisiones y para honrar que quería hacer las cosas bien, es realmente no dejar que nos engañen de que esto es una campaña de la derecha. A ver, Carlos Manso no pertenecía a la izquierda ni a la derecha, era independiente. Y aún así se atreven a decir que esto es una campaña orquestada. No, son los ciudadanos que ya estamos hartos del país en el que vivimos. Bueno, yo para finalizar quisiera agregar 2 cosas. La primera, nuestras más sinceras condolencias a la familia, también amistades y todas las personas que seguían a Carlos Manso, no solo en el municipio de Uruapan, sino también en grandes partes y regiones del estado de Michoacán. En segundo lugar, sí quisiera yo agregar aquí algo que considero que es muy importante. El estado actual de las cosas, cómo estamos ahorita en términos de seguridad, economía y lo que quieran, no se hizo en un día. Ocurrió porque dejamos de vigilar, dejamos de exigir y sobre todo dejamos de participar. No nos olvidemos mucho de eso, porque esa es la vía, ese es el camino para más o menos resarcir el daño que hemos acumulado a lo largo de los años. Y a esas 3 cosas, esos 3 elementos, yo le agregaría reconciliación. Sí, reconciliación. ¿Es suficiente, como bien dice América López, echarle la culpa a otras personas? O sí te apoyo cuando eres de un color o del otro. Es momento de salvar a México. Y solo juntos podemos hacerlo. Muchas gracias por haber escuchado una edición más del Atole Podcast, una producción de FIA Podcast. Recuerden que pueden escucharnos en su plataforma de streaming favorita y también en todas las redes de Fuerza Informativa Azteca. Déjenos sus comentarios, nos encanta leerlos. Nos vemos la próxima semana. Adiós. Adiós.